Bien, hermanos queridos, vamos a compartir la palabra en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, el último versículo. Y vamos a continuar hasta el 19:2. Amén. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Dieron aviso a Joab, diciendo: he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Bueno, querido, dentro del tema la tristeza, hoy vamos a considerar el duelo como proceso para que nosotros podamos enfrentar todas las pérdidas de la vida. Aquí nosotros vemos en este pasaje parte de algunas emociones que se producen cuando tenemos pérdidas importantes. En este caso es la pérdida de un ser querido, pero también puede ser la pérdida a veces de la salud, la pérdida, digamos, de alguna cosa importante para nosotros, y entonces entramos en esa tristeza profunda y vamos a ver cómo esto pasa, cómo nos atraviesa y qué recursos nosotros podemos tener para enfrentar de una manera exitosa y para que el duelo no se vaya a extender más allá de lo que debe ser, conforme a la forma de ser de cada uno, porque no para todos va a durar lo mismo, pero sí lo que dure tiene que ser con un entendimiento de las cosas. No solamente nos sirve para nosotros por las pérdidas que vamos a tener. Tal vez a algunos les servirá, de acá de los que estamos aquí, de los que van a estar escuchando, le va a servir para procesar el duelo del que están pasando hoy. ¿Sí? O nos va a servir también para poder ayudar a otros en este proceso del cual es muy peligroso si nosotros no sabemos qué hacer. Siempre la ignorancia va a traernos problemas. ¿Sí? Siempre, y cuando se trata de estas cosas, con más razón. ¿Sí? Hermanos queridos, hay una palabra muy fuerte en Oseas 4:6, dice: el pueblo se destruye porque le falta conocimiento. Entonces, siempre que nos falte conocimiento, va a haber pérdidas innecesarias, ¿sí? Pérdidas evitables. Por eso necesitamos tener entendimiento y estudiar y tener a mano estas cosas. ¿Para qué? Anotar. Porque en algún momento vamos a necesitar y va a decir: sí, el pastor enseñó, y a ver, sí, me acuerdo, era un miércoles, y entramos, no sabemos dónde está el libro. Entonces tenemos que tener un apunte, digamos, donde nosotros vamos a recurrir, así como las mujeres tienen las recetas de cocina, ¿sí? Entonces saben, no, si allá está. Bueno, así, estas cosas tienen que ser tenidas en cuenta de una manera muy especial. Bien, entonces, ¿cómo se produce esto? Bueno, la pérdida produce primero un estado de shock, ¿sí? El caso, por ejemplo, de David, ¿no es cierto?, la muerte de su hijo, a pesar de que su hijo le estaba haciendo la guerra a él. O sea, a ver, no es que Absalón era el hijo preferido y que el que le hacía caso y que todo era el chico bueno, ¿sí? No, este era el salvaje, ¿sí? Este que quería matar a su padre. O sea, a ver, estamos teniendo acá en cuenta, ¿no es cierto?, una situación muy poco usual, ¿sí? No obstante eso, digamos, David entró en shock, no puede ser. Sí. Cuando
que sea, a mi hermana le pasó que una vez se le incendió la casa. No puede ser, llegamos ahí y las llamas estaban consumiendo la casa, no puede ser, un shock, ¿sí? Y eso obviamente produce una serie de emociones en nuestro interior, entre los cuales, ¿no es cierto?, están el enojo, la desesperación, ¿sí? Uno no sabe de qué balde agarrar en ese momento, y al no poder resolver rápidamente este problema, nuestro organismo, a través, eso es un mecanismo automático, un poco lo explicábamos el miércoles anterior, que los niveles de serotonina, ¿no es cierto?, bajan. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener como más tranquilidad y entonces poder elaborar esa pérdida que vamos a tener. Esto es como un pequeño comentario de todo lo que va a ser el duelo y después vamos a ir viendo específicamente. Entonces el cuerpo hormonalmente nos detiene. ¿Sí? O sea, nosotros necesitamos hacer una pausa porque si estamos acelerados y nos bajamos un cambio, nos vamos a estrellar. Y estrellarnos significa que a veces cometemos, digamos, algún tipo de acciones que lamentamos y que hacemos peor el remedio que la enfermedad. Entonces, ¿por qué nos tiene que detener? Para que la mente realice inteligentemente, ¿sí?, ese proceso de elaboración de lo sucedido y encuentre la salida superadora a pesar del faltante sufrido, a pesar de que ya no vamos a tener lo que, vamos a suponer, estamos acá todo bien y resulta que salimos y alguno de nosotros no encuentra el auto, alguno de ustedes. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Sí. Y resulta que, bueno, no va a encontrar el auto, o sea, que tiene que seguir la vida. ¿Sí? Entonces, sí, pero lo que pasa es que nosotros invertimos nuestros ahorros, tanto tiempo estuvimos ahí pagando el auto, pero si ya no tiene el auto, ¿qué va a hacer? Hay que tener recursos, ¿para qué? Para poder seguir la vida y seguir viviendo la vida, no sufriendo la vida. Por eso necesitamos este proceso del duelo para entender cómo nosotros podemos enfrentar. Ahora, cuando alguien entra en tristeza, no se debe intentar sacarlo de ese lugar. ¿Sí? Cuando la persona está triste, dice, no te pongas triste. No, o sea, tenemos que ser sabios en esto. ¿Por qué? Porque la tristeza es una emoción. Si bien puede ser incómoda, molesta, una emoción, ¿no es cierto?, que no nos agrada, pero es una emoción puesta por Dios, por lo tanto tiene utilidad. No está ahí nomás para poner triste y para que, digamos, los novios que le dejaron su novia, ¿no es cierto?, escribe poemas, ¿sí?, y llorar, ¿sí? Entonces, no es para que, digamos, la chica, pero viene este tonto viejo, se va, pues se enoja. No está solamente para eso, ¿sí? También se usa para eso, pero es otra historia, ¿sí? Entonces, no debe intentar ser sacado de ese lugar porque necesita, tanto fisiológicamente como psicológicamente, transitar por el proceso del duelo. ¿Por qué? Porque el duelo no es solamente mental, si todo el cuerpo sufre. De allí es que cuando una persona está bajo esas emociones tan fuertes, se producen manifestaciones físicas muy notorias a veces. Taquicardia, falta de aire, desánimo, que no tengo fuerza, se manifiesta en no tener fuerza. ¿Sí? Entonces, a veces ocurre que en ese digamos, tipo de emociones después nos duele todo el cuerpo. Entonces, tanto fisiológicamente como psicológicamente, nosotros necesitamos transitar por ese proceso. El proceso del duelo es beneficioso. O sea, no es una cuestión que bueno, a los psicólogos se le ocurrió que esto, pues los psicólogos pudieron haber descubierto tal vez el proceso del duelo, pero no es inventado por el hombre. Esto está fríamente calculado por el Señor. Cuando Él nos diseñó con todos los recursos para que nosotros podamos enfrentar todas las situaciones. Ahora, si pretendemos que la gente no se ponga triste, vamos a saltearnos el proceso de restauración neuronal y psíquica. O sea, neuronal en lo físico, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesita como reiniciarse la neurona.
¿sí? Porque se satura, entonces necesita como una oxigenación, ¿sí? Entonces, y nuestros pensamientos también. Ahora, no se puede avanzar con la reconstrucción de la realidad, que es comenzar a vivir dentro de nuestra cabeza la nueva realidad donde está la pérdida presente. O sea, sin el proceso del duelo no se puede, o sea, no podemos reiniciarnos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros ponemos a veces un programa nuevo en la computadora? Entonces hay que reiniciar. ¿Sí? En algunos casos hay que reiniciar. ¿Por qué? Porque todo tiene que volver otra vez a establecerse porque la vida continúa. Y si nosotros no sabemos atravesar el duelo, ¿qué es lo que ocurre? Mucha gente a nuestro alrededor o mínimamente el núcleo más cercano de la familia sufre innecesariamente. Sufre innecesariamente. Entonces, no es que, digamos, a ver, cuando la persona no sabe cómo atravesar el duelo, ¿sí? No es que no va a sufrir nada, todos sufren, pero hay profundidades de sufrimiento que se pueden evitar. Hay largura de sufrimiento que se puede evitar. Porque cuando uno pasa por este proceso, uno nos sirve a otros. Es una carga para otros. Y eso no está mal ser una carga para otros. El problema es cuando eso se prolonga. Por eso es tan importante el entendimiento de estas cosas. Entonces, este proceso de reconstrucción de la realidad es la que se le llama justamente duelo. Bien, vamos a ver cuáles son las etapas. Obviamente que estas etapas del duelo, algunos autores tienen 7, otros tienen 3, pero independientemente de esto, básicamente esto es lo que nosotros tenemos que pasar. Estas son las etapas con las cuales nosotros tenemos que transitar. No todos vamos a transitar el duelo de la misma manera. ¿Por qué? Porque cada ser humano tiene recursos muy específicos que hacen que a veces el duelo se pueda prolongar un poco más o se pueda acelerar un poco más. Los seres humanos no reaccionamos igual ante las mismas circunstancias. Yo suelo contar que mi hermana menor, no la que está hoy acá, más vale que hablen bien de mí después y díganle que qué buen pastor es su hermano, ¿sí? Porque si no ya saben de lo que le va a pasar después cuando se vaya ella. Bueno. No ella, la que sigue, y yo somos del mismo padre, ¿sí? Porque mi mamá era fiestera, así que ella tuvo con una, después con otra, y bueno, después terminó la fiesta, ya cuando tuvo un hijo como yo, ya dije, ya está, ya no tuvo más fiesta ahí. Bueno, entonces, resulta que cuando mi papá se va de la casa, a los 12 no fue el papá. Pero los dos tuvimos reacciones muy diferentes en muchos aspectos. A mí como pareciera que nunca me afectó. De hecho, que conscientemente yo nunca registré una emoción de extrañarle a mi papá, de por qué los otros niños tienen su papá y yo no tenía a mi papá en el acto. O sea, era natural que en los actos, ¿quién esté? Mamá. Punto, chao. Es todo lo que necesitaba. Según mi, digamos, entendimiento de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque Dios pone mecanismos de defensas muy específicos en nuestra mente. ¿Para qué? Para protegernos justamente de ese tipo de movimientos. ¿Sí? Entonces, los mecanismos de defensa a veces nos hacen bloquear algunas circunstancias. ¿Para qué? Para que nosotros podamos sobrevivir. Justamente por eso se llaman mecanismos de defensa. ¿Sí? Por eso no todos pasan de la misma manera, pero todos tenemos que pasar de alguna manera. ¿Cuál es el primer paso? Nos enteramos de la pérdida, sea de la que sea importante para nosotros. Una pérdida que produzca ese shock. ¿Sí? O sea que, digamos, wow, nos golpeó, nos pegó fuerte. Entonces, la primera reacción es la negación. ¿Sí? De hecho, que muchas veces uno
dice, no puede ser si ayer hablé con esa persona y hoy ya no está. ¿Sí? No puede ser si anoche hablamos bien y hoy juntó su valija y se fue. ¿Sí? No puede ser si ayer estuve con mi novia digamos, y hoy no sé qué le pasó y que me dice que ya no quiere saber más nada de mí. O sea, y me dejó y yo estaba enganchado y me dejó y se fue. No, seguro. Sí, y ahí ya vamos a ver cómo vamos reaccionando en esa etapa del duelo. Entonces, la negación es la reacción ante el shock por la pérdida. ¿Sí? Entonces, negar que pasó es una cosa, no puede ser cierto, no, seguro. Entonces empezamos ahí a buscar ahí ese tipo de preguntas, ese tipo de cuestionamientos que nos indican, ¿no es cierto?, que nosotros no queremos aceptar la realidad. ¿Sí? Empezamos a sentir el dolor, ¿sí? Por eso usted va a encontrar, ¿no es cierto?, a veces por un accidente, bueno, el familiar que está cercano, el griterío, el llanto. ¿Por qué? Porque está en ese estado de shock. O a veces ocurre lo contrario, es decir, pareciera que está tranquila la persona y, trata de minimizar, ¿no es cierto?, el dolor que le causa la pérdida. Es como un mecanismo de defensa también. ¿Para qué? Para que la desesperación no gane mi corazón, a veces para poder caretear entre los demás que no me duele tanto. ¿Sí? Entonces, anoche estuve bien con mi novia, esta mañana me colgó la galleta, a la tarde le veo con otro. No pasa nada. ¿Sí? No pasa nada. Entonces, son formas de reaccionar en esa primera etapa. Ahora, cuando uno entra en shock y está mal y está, digamos, en modo, digamos, destruido, esa persona no quiere, vos le querés ayudar, no quiere saber nada que le ayude, no soltame. ¿Sí? No quiero saber nada. No recibe la ayuda, pero no es porque no quiere recibir la ayuda, sino por el estado de shock no puede pensar con claridad. ¿Por qué nosotros necesitamos entender esto? Porque cuando nosotros entremos en el futuro, en el duelo, ¿por qué? Le estoy diciendo, pastor, que nos está profetizando. No, o sea, como decía mi hermana, seguro te vas a morir, ¿sí? Te vas a morir, un día te vas a morir, dice ella. ¿Sí? Ella, ¿sí? Esa es la responsable de ese dicho. Un día te vas a morir. Claro, un día vamos a perder la salud, vamos a entrar en una etapa donde probablemente, ¿no es cierto?, nuestra salud se quebrante de una manera tan grande que, vamos, si hay una manchita en el pulmón, ¿nos puede pasar a nosotros que puede haber una manchita en el pulmón? Sí, claro. ¿Vemos una manchita en el colon? Sí, nos puede pasar, tenemos que estar listos, no podemos ser ingenuos. Entonces, puede pasar, sí, entonces tenemos que prepararnos, entonces nosotros ya estar preparados con el conocimiento, entonces sí vamos a pedir ayuda, vamos a procurar aceptar. Una vez que pasa esta etapa, nosotros entramos en la segunda etapa, que es el de la ira. ¿Sí? Salimos acá y le falta el auto a uno de ustedes, no a mí, recuerden ese detalle, ¿sí? Y digamos, primero el shock, después quiere ir a buscar y a matarle, le voy a matar al desgraciado ese. ¿Sí? Entonces las mujeres que le quieren robar al marido, algunos tendrían que pagarle, ¿sí? Le quieren robar al marido, pero le tienen que hacer una cuota alimentaria también para que lo mantenga el desgraciado lejos. Pero menos mal que eso no pasa aquí, porque los maridos todos son buenos acá en la iglesia, ¿sí? En las otras iglesias son complicados, pero acá no. Entonces, la bronca, ¿sí? La bronca. Entonces, la impotencia por no poder cambiar la realidad nos lleva al enojo y a buscar un culpable. Entonces, a nosotros nos estafaron. ¿Sí? Entonces buscamos un culpable. Y a veces el culpable es la persona que me estafó. Pero a veces después ya me agarro contra mí mismo. ¿Cómo pude haber sido tan gil? Pero ¿cómo no puede ser?
O nos pasa cuando muere un ser querido, independientemente de la edad. Esto no solamente cuando ocurre en etapas tempranas de la vida de una persona. Nosotros que nos tocó estar en cientos de velorios, sepelios, por la tarea pastoral y por la vida misma, hay veces que la abuela tiene 90 años, ¿no es cierto? Y la nieta se tira al piso. ¿Sí? Y yo le pedí a Dios y no me quiso. ¿Qué clase de Dios? No quiero saber más nada. Como se termina incluso a veces creyente. No estoy hablando de la persona que no conoce a Dios. Bueno, no se le puede pedir peras al olmo. Pero una persona que tiene conocimiento de la palabra, que sabe perfectamente cómo es la cuestión, que conoce al Dios que adoramos y que se enoje con Dios. Eso no es coherente, pero es frecuente. Que el creyente se enoje con Dios porque Dios no hace lo que Él quiere. Eso es cuando tenemos nosotros una teología romántica del cristianismo. ¿Sí? Porque están los románticos que dicen por allí, ay no, yo no tengo que sufrir porque ya Cristo sufrió todo en la cruz. ¿Sí? Creyentes sin palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la palabra desde el principio al fin, vemos dolor. Y cuando nosotros nos centramos en estudiar lo que decía el Señor Jesucristo, dice, en el mundo tendrán aflicción. Si del árbol verde hicieron lo que hicieron, ¿qué no harán del seco? Si a mí me persiguieron, prepárense ustedes. En el mundo tendrán tribulación. Ay, está lleno de advertencias de que vamos a pasar por procesos dolorosos. Pero nosotros estamos a veces convencidos de que Dios está, digamos, como a veces esos padres que no tienen autoridad en la casa, que andan detrás de los hijos para que su hijo no se enoje. Entonces, cuando nosotros nos enojamos con Dios, ¿usted sabe cómo tiembla el Señor? No sabe dónde meterse. Y mira, si pobrecito se enoja conmigo y si no me habla. ¿Sabe cómo tiembla el Señor? Y a veces nosotros queremos amenazarle. Ese sí que... Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos en un estado, ¿sí?, de emociones por causa de una pérdida importante, nosotros si no tenemos anticipada nuestra respuesta, nuestro corazón, cuando habla el corazón la palabra, no está hablando del músculo, está hablando del cerebro primitivo, donde se asientan todos nuestros programas de creencias. ¿Sí? Entonces, cuando eso pasa, nuestro corazón, nosotros tenemos que saber que nuestro corazón es peligroso. Nosotros tenemos una mente muy peligrosa, y si no, pregúntenle a los judíos con Hitler y todos sus amigos. Sí. Por dar un ejemplo, podríamos citar cientos, miles de ejemplos. El corazón es engañoso más que todas las cosas y además perverso. ¿Y contra quién es perverso? Y contra todo lo que se mueve, incluidos nosotros mismos. O si no, no existiría el suicidio, si nuestro corazón no fuera peligroso. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que entendamos que la persona va a tratar en ese momento de buscar un chivo expiatorio si no tiene una fe bien plantada. Siempre va a buscar un culpable. Clásico. Se muere un familiar en el hospital, en la clínica. Familiares que no solamente no conocen la palabra, no tienen el mínimo sentido común. Empiezan a cuestionar la praxis del médico y no cruzó ni por cerca de una universidad donde se enseña medicina. Pero ¿quién cuestionarle? No, porque, a ver, la mala praxis de una persona ignorante, a ver, que vaya a acusar de mala praxis a un médico, o sea, no tiene visos de coherencia. Pero nosotros qué catú sabemos, decimos ya en Formosa. Entonces, por eso, digamos, es importante entender que eso, cuando nosotros estamos ahí, tenemos que escuchar y dejarle nomás que hable. ¿Sí? Si no, se enojan hasta con la suerte. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Y porque justo ese día no miró el horóscopo. Épico, vea.
Entonces, la tercera etapa, ¿no es cierto?, es la negociación. Sí, la negociación. Esto se nota mucho más cuando se trata de relaciones con un ser que todavía está vivo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando los padres tienen problemas con los hijos, ¿sí? Los hijos tienen problemas con los padres y, digamos, se va a armar, la hija se va a ir con ese desgraciado. Y entonces entran a tratar de negociar. ¿Qué significa esto? Procura hacer algo para que no se vaya. Entonces le empieza a hacer promesa. Ni hablar, ¿no es cierto?, cuando ese marido inútil, desgraciado, mala vuelta, golpeador a veces, no le trae ni la plata y se va a ir. Y la mujer se muere ahí y empieza, no, mi amor, yo no te voy a reclamar más nada. Ay, Señor. Ahí es la oportunidad, hermana. Sí, ahí es tu oportunidad para desembarazarte de esa plaga. ¿Por qué? Porque si ese hombre vale la pena, no se va a querer ir. Si uno que vale la pena va a querer quedarse. Es una broma. Entonces, y hace promesa a la persona, o en el caso, por ejemplo, cuando, incluso si en estas relaciones, la mujer dice, Señor, si tú le traes otra vez a mi marido, yo te prometo que voy a ir todos los días al culto, ¿sí? Me voy a bañar incluso. ¿Sí? Entonces, cuando a veces está enfermo un familiar y le hacemos promesas, ¿sí?, que si se sana ese familiar, entonces, ¿sí?, algunos le prometen, ¿no es cierto?, que van a dejar la bebida, otros que van a dejar el cigarrillo, la droga. Para los varones, por ahí le vamos a dejar el fútbol, no voy a mirar más un partido de River. Y claro, si es ya para morirse ya de una sola vez, pero no, vamos a dejar ese de lado, ¿sí? Entonces, la persona en esa etapa va a tratar de alguna manera de negociar, ¿sí? Va a tratar de hacer algo para que esa pérdida no se produzca en forma definitiva. Está centrada en el arrepentimiento por la falta o por los errores que cometió. ¿Sí? Entonces empieza a cuestionarse y eso está bien, o sea, siempre uno tiene que hacer estas cosas. Cuando hay una separación, por ejemplo, ya sea en la pareja, ya sea con los hijos, con algún amigo, digamos, uno tiene que cuestionarse. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que el otro es más culpable, ¿sí? Que no me entiende. Famoso ese no me entiende. ¿Por qué? Porque en ese no me entiende yo me justifico para hacer cualquier barbaridad. Y aparecen las expresiones si yo hubiera. ¿Sí? El hijo se le accidentó, ¿no es cierto? Se le cayó y se cortó la pierna con un vidrio. Si yo hubiera estado atendiendo, ¿sí? Si yo me hubiera callado la boca y no le hubiera peleado, él no se hubiera ido. Y ahí estamos con los cuestiones, si yo hubiera, por eso está centrado en uno mismo a veces en cuanto a ver qué puedo hacer yo para que las cosas no pasen como están pasando. ¿Sí? La negación. En el caso de la muerte de un ser querido, a veces, y si lo hubiéramos llevado a la capital, si lo hubiéramos trasladado a Buenos Aires, si hubiéramos, y ahí está todos los hubieras. Esos cuestionamientos que uno se hace para tratar de acomodar sus emociones son actos de desesperación esto. Por eso necesitamos prepararnos con tiempo. ¿Para qué? Para que las circunstancias no nos sorprendan. Porque no sabemos cómo vamos a reaccionar. Ante una pérdida hay personas que van y se suicidan. Y eso no puede pasar a nosotros y por supuesto, si nosotros estamos hechos del mismo material de aquellos que ya lo hicieron. Entonces necesitamos ser entendidos. No solamente por nosotros mismos, no solamente por nuestra familia, sino porque por causa de ser iglesia, nosotros somos los que tenemos que estar disponibles para aquella circunstancia en donde ni psicólogo ni psiquiatra tienen ninguna chance.
Pero nosotros sí podemos tener chance. Pero para eso tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque un cristiano ignorante es peligroso como mono con pistola. O sea, le puede dar el último empujoncito que le faltaba para que se mate. O le matamos nosotros. ¿Sí? Lo mismo. Entonces, por eso la gente tiene que ser preparada. Hubo un tiempo, hermanos queridos, que era común en una iglesia evangélica, no, porque no hay que estudiar porque la letra mata. Ay, se agarran un texto bíblico y hacen cualquier rulero ahí con eso, ¿no es cierto? Y dicen cada barbaridad. Y la gente que no conoce la palabra, pero que tiene dos dedos de frente, tiene sentido común, nos mira y dice, ¿y estos son los representantes de Dios? Claro, no quieren saber nada de nuestro Dios y tienen razón de no querer saber nada. ¿Por qué? Por la imagen que nosotros le enviamos, no porque Él sea como nosotros estamos representando. Y lo último, porque vamos a dar cuenta. Porque si no te sirve esa motivación de ser un diferente, por lo menos que sepas que va a rendir cuenta, así que te agarre julepe aunque sea. Si no te entra por el oído, decía mamá, te va a entrar por el cuero, por algún lado te va a entrar. ¿Sí? Entonces, bueno, mamá era bastante convincente en esos detalles. El cuarto estadio, el último estadio, el cuarto estadio es la depresión, el quinto es el otro. La depresión es cuando ya terminamos de enojarnos, ya peleamos con todo, negociamos con todo y la pérdida está ahí. El marido se fue, la mujer se fue, el hijo se fue, el familiar falleció, ¿sí? La hipoteca te ejecutaron, ya no tenés más tu casa. Cualquiera sea la pérdida, ¿sí? Ahí viene la depresión y acá es donde entra la tristeza. A ser una herramienta extraordinariamente, digamos, útil, extraordinariamente valiosa y vital para poder salir adelante. ¿Sí? La depresión, en este caso, no estamos hablando de la depresión patológica, ¿no? No estamos hablando de la depresión que es necesaria pasar. La depresión no es mala cuando se extiende, cuando se transforma en patológica. ¿Qué es la depresión? Una profunda tristeza que produce la pérdida. ¿Sí? Estamos destruidos, por eso el aislamiento dice acá. ¿Qué uno quiere hacer? No quiere ver a nadie. No apaga la luz. ¿Sí? No quiere saber nada. ¿Qué hacía yo cuando no conocía al Señor? Apagaba la luz, prendía un cigarrillo, tiraba el humo por el coso, para ver la brasita del cigarrillo, estaba ahí. Y mi pensamiento, cualquier verdura. Claro, no sabía cómo gestionar. ¿Sí? Al poco tiempo ya estaba planeando cómo suicidarme. ¿Por qué? Porque uno no tiene ganas de nada. Uno pierde toda fuerza. Necesario es tocar fondo. ¿Sí? Por eso la persona, cuando hay una situación de pérdida, uno tiene que digamos, respetar ese tiempo de que la persona tiene que estar sola para procesar. Necesita que estar con su núcleo familiar y las personas que elijan para apoyarle. A veces nosotros somos muy imprudentes y vamos y le invadimos porque creemos que no tenés que dejarle que entre en depresión. No, tenés que dejarle. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Les retardamos todos los procesos y en vez de ayuda somos un problema más. Ya que tiene el problema, nosotros ahora somos el otro problema. Sobre el llovido mojado, dice la expresión en mi pueblo. En este proceso de la depresión nos enfrentamos a la realidad irreparable. Ahí donde ya no hay escapatoria. Sí, este es el momento en donde nosotros estamos con toda nuestra herida a flor de piel y tenemos que aceptar que ya es así. Y entonces, cuando nosotros entendemos esto, tenemos que saber que ese es el tiempo en donde Dios permite justamente, no nos acordamos de a quién le debemos, no nos acordamos quién nos critica, quién nos alaba, no nos acordamos de nadie. Ese es el momento en donde la vida afuera no existe.
es yo y para adentro. Sí, pero es necesario, esto está diseñado. Por eso les hablaba acerca de esa hormona, la serotonina. Para eso baja esos niveles de serotonina. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer ese proceso. Cuando a nosotros nos pase, ahora en adelante, entonces nosotros sabemos que en ese momento es donde nosotros tenemos que prepararnos. Ya está, aceptar, ya está. ¿Sí? Pero ¿por qué? No, esa etapa ya pasó, ya, esos son los cuestionamientos. ¿Por qué a mí? Mirá si el desgraciado ese, mirá lo que anda en ese, le estafa a medio mundo y mirá la camioneta que tiene y yo usaba para el reparto. Y empezamos, bueno, esa es la etapa anterior, ¿sí? Ya eso ya pasó, ya ahora estamos en este tiempo donde ya no nos sirve de nada andar renegando con los demás y entonces nosotros necesitamos empezar a elaborar cómo va a seguir nuestra vida sin eso que perdimos. Por eso es que se aquieta el alma, ya no trabaja a 1000 revoluciones como en el primer y el segundo estadio. Ahí es donde necesitamos la ayuda de gente apropiada. Por eso es tan valioso hablar ahora esto, que tal vez no tengamos una situación así extrema. ¿Para qué? Para saber qué tengo que hacer cuando me pase. O para saber aconsejar a los familiares más cercanos. Mirá, a ver, ayer fue un muchacho que trabaja en un comercio, hacía 5 días que no dormía. ¿Y a dónde estaba por ir? A Pituil. A verle a quién, al vecino de Teresita. Y ahí justo estaba Andrea y le dice al compañero, mira, no le conviene ir ahí, porque ahí peor. Sí, te van a empernar, no le dice así porque ese es el término mío, pero no le van a aconsejar, no va a ser buena ayuda. Y anoche fue, ayer a la tarde estuvo en casa, estuvimos hablando con él y bueno, le dijimos que vamos a orar y que esa noche iba a dormir bien. Sí, le dimos unas pildoritas para el alma y unas reflexiones para que vaya a meter algo diferente en su mente. ¿Y cuál es la respuesta de hoy? Dormí, descansé, gracias al Señor. Ya está hablando todo como nosotros. Sí. Durmió como si fuera que no tiene cuenta, como si su problema estuviera ya solucionado y su problema está absolutamente intacto. Pero él tiene una esperanza diferente. ¿Por qué? Porque en el momento donde él estaba desesperado, él necesitó una ayuda apropiada. Tenemos que estar preparados porque no puede ser que todos los líos vayan a ir a casa. O sea, para eso somos iglesia, somos cuerpo. ¿Sí? Necesito que ustedes también estén preparados. Entonces se debe ayudar a enfrentar la realidad con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la persona en ese momento está muy sensible, no se le puede hablar de cualquier manera. Me puede decir, bueno, ya está, ya tenés que levantarte porque mirá, está tu familia que tenés que... No, en ese momento no le podés pasar esa factura porque no está pudiendo ni con lo suyo, le va a cargar otra más. No, en ese momento necesita abrazo, necesita comprensión, sí, necesita, sí, pero vas a salir adelante, vamos a confiar en Dios, vamos a orar, sí. Hay que tener mucho cuidado para no entorpecer. A nosotros nos llega a veces personas donde alguno de los nuestros, sí, le quiso ayudar y hizo exactamente lo contrario, porque tenía buena intención, pero la buena intención sin conocimiento es un peligro. Y si no, yo tengo buena intención. Cuando usted tenga un problema de peritonitis, yo le puedo operar. Yo soy bueno. Yo además le quiero a usted, así que voy a hacer con mucho entusiasmo. Voy a procurar salvarle. Se quede claro que va a tener mi buena intención. Yo no creo que ustedes le va a tomar la anestesia. El julepe que va a tener le va a tomar la anestesia. Y si no tienen julepe, ya están muertos. Entonces, si no salimos de esta etapa, entonces entramos en la depresión patológica. Esa sí que es peligrosa. ¿Por qué? Porque ese duelo se puede extender hasta el cajón. Por eso es tan importante que nosotros estemos preparados. Y que nosotros estemos preparados para nosotros, para nuestra familia,
para la iglesia, es para los otros, para donde Dios nos vaya a enviar para ayudar a la gente, porque para eso estamos. Dios no nos salvó a nosotros para que nosotros estemos cómodos, totalmente lo contrario. Es para que estemos bien incómodos. Pero esa incomodidad que nosotros tenemos para otros, Dios se va a encargar de cosas que nosotros no podemos encargarnos. O nos va a dar una sabiduría extra, ¿para qué? Para que nosotros podamos salir administrando las cosas que Dios nos ha dado. Nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Nunca, nunca, nunca. La última etapa, ¿no es cierto?, es la aceptación. Estamos saliendo de la depresión. Todavía tenemos tristeza, todavía, digamos, nos acordamos, por ahí, sí, lloramos, todavía seguimos lamentando la pérdida, pero ya estamos con otra cabeza. Ya estamos con otra cabeza. ¿Sí? Entonces, aprendemos a convivir con el dolor de la pérdida. La tristeza está, pero enfrentamos el proceso de sanar y de aceptar que la vida continúa. Ya cambiamos el chip. Ya la serotonina comienza a subir otra vez. ¿Por qué? Porque necesitamos acción, necesitamos ponernos en movimiento. Necesitamos atender las cosas que dejamos de atender hasta este paso número 4. Empezamos otra vez a ser productivos. Entonces, en esta etapa, el perdón es un recurso espiritual extraordinario. Porque no se puede salir de una pérdida si no hay perdón. ¿Y a quién tenemos que perdonarle? Y primero a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en las pérdidas a veces ocurre que nosotros somos responsables, en parte mínimamente. A veces no somos responsables por el hecho en sí, sino que nos damos cuenta, a veces cuando perdemos un amor, nos damos cuenta, a veces, esto es clásico de los hombres, que viven para trabajar y no atienden su familia. Después cuando otro le atiende, se enoja. ¿Y qué es lo que dice el hombre? ¿Sí? El hombre dice, y yo me mataba por ustedes. Somos mentirosos en serio, la verdad. Nosotros trabajamos mucho porque nos gusta trabajar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la manera que nosotros canalizamos nuestra ansiedad y huimos de nuestra falta de pericia para tener relaciones íntimas con nuestra familia. Entonces llegamos a la casa, nos sentamos a tomar mate y no sabemos de qué hablar. Y entonces esa situación de incomodidad, y a veces cuando hay conflicto no sabemos ni siquiera comunicarnos, entonces preferimos estar trabajando porque el trabajo nos da satisfacción y nuestra relación con nuestra esposa no nos da satisfacción, nos trae problemas porque no sabemos cómo funcionar como hombres. No sabemos cómo funcionar como padres. Entonces, yo te quiero, ¿y cómo te demostré? Para que nada te falte. ¿Sí? Y nosotros creemos que darle cosas a nuestros hijos es amarle. Y no hacemos mucha diferencia con el perro, porque al perro también le damos de comer. No le falta nada al perro. A veces el perro duerme con nosotros y nuestro hijo duerme en la otra pieza. Cualquier parecido a la realidad de este tiempo es mera coincidencia. ¿Sí? Cuando nuestro perro se enferma, le llevamos al médico. ¿Sí? Le compramos la vacuna. Algunos le llevan al peluquero del perro. Ay, Señor. Famoso. Hijo en la guardería y el mamá papá con el perro a cuesta. Ah, Señor. Entonces, ese perdón, el reconocimiento y arrepentirnos de que no estuvimos cuidando y por eso estuvimos... ¿no es cierto? A ver, cuando un hombre se queja de su mujer o cuando la mujer se queja de su hombre, suele usar esta frase. Cada hombre tiene la mujer que se merece. Cada mujer tiene el hombre que se merece. Hablaba hace un tiempo con alguien
Escuchame lo que cita, dice, vos tenés la edad que tenés, ¿cuántas relaciones tuviste? Y estás solo. En todo fracasaste vos, porque en todo estuviste vos nomás. No puede ser que vos seas tan capo y te encuentres con todas las mujeres tóxicas. O sea, algo te tiene que caer la ficha, amigo. ¿Sí? Porque si fueras tan capo, no estarías resolviendo, estarías ayudando a esa mujer a ser una mujer distinta. Pero si no estás logrando, significa que vos sos el problema. No quiero decirte que sea el único problema, pero mínimamente estuviste en todos los líos. ¿Sí? Entonces hay que hacerse cargo, amigo. ¿Por qué? Porque si no te estás negando la realidad, va a llegar a viejo, ¿no es cierto? Gruñón, antipático, no te va a querer ni tu vecino, ¿sí? Ni el perro se va a querer, el perro que aguanta, tampoco no te aguanta el perro. Sí, así ya le aprovecho y le piso bien, pues, para que se sienta mal y entonces ahí ¿sí? Entonces le rompemos las piernas y después le vendemos la muleta. Nada, así es una broma. Entonces, por eso el perdón, perdonar a la otra persona. ¿Sí? A veces la persona no es que se fue, sino que no tuvo un accidente. ¿Sí? Se metió a defender a alguien, ¿no es cierto? Y le mataron a él. Y tenemos que perdonarle su imprudencia. ¿Por qué? Porque si le seguimos culpando, nosotros nos salimos del duelo. A Dios no le podemos perdonar, pero algunos dicen, no, yo hasta a Dios le perdoné ya. ¿En serio? ¿Desde cuándo la liebre le corre al perro? Sí, algunos son fantásticos, le perdonan a Dios. Mira qué bueno que son impresionantes. Sí, yo de ahí nomás le quiero tocar así, contagiame tu bellura. Otro recurso muy importante es ser realista. Ser realista, o sea, el romanticismo en estas cosas nos sirven. ¿Saben para qué sirve el romanticismo? A veces, ¿sí? Para decir, wow, bomboncito, ¿sí? Aunque a veces te ignore tu esposa cuando le decís bombón, ¿sí? Hoy me ignoró ella, por eso estoy tratando de ser catársico con ustedes. Entonces, decir, ¿para qué? Para tener esas actitudes románticas con la esposa, con los hijos, incluso con los amigos. Ay, no, pero eso es muy cursi. Bueno, pero no está mal decirle, amigo, te quiero. ¿Sí? Pero cuando se trata de una pérdida, uno tiene que ser realista. ¿Por qué? Porque si no andamos en una vida que es ficticia. La persona se fue, las cosas las perdí, la salud ya se me resintió y, a ver, gracias a Dios todavía yo puedo correr, pero va a llegar un momento, ¿no es cierto?, que vaya a ser como el papá de Piero, ahora ya camina lento. ¿Sí? Y yo tengo que aceptar que hoy yo no puedo ganarle una carrera a Usain Bolt. ¿Sí? Hasta hace 2 años sí, pero ahora ya no. Está bien, tranquilo, Mario. Lo que pasa es que el ibarreteño fue. Entonces, tengo que ser realista. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a poder utilizar los recursos que tengo en vez de andar lamentándome por las cosas que ya no las tengo. Y eso puede ser duro para un romántico, pero ser romántico no ayuda en estos casos. Entonces, tenemos que ser realistas 100%, tenemos que ser fríos. En cuanto a estas cosas, uno tiene que ser frío, como el amor de Dios. ¿Cómo yo sé que el amor de Dios es frío? Mire la cruz. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? 0, silencio. ¿Eso quiere decir que el Padre no amaba a su Hijo? No. Este es mi Hijo amado, en Él yo tengo complacencia. Pero cuando hay que pasar por las cosas duras, uno tiene que ser frío. Porque eso nos habilita a nosotros a tener clara la mente para tener una buena actuación. Porque si nosotros estamos calentitos, ya perdemos la capacidad de pensar y podemos hacer cosas que no convienen. Tenemos que hacernos cargo de los errores que cometimos y de los procesos para salir del problema. Echarle la culpa al otro, no, yo estoy mal así porque me dijo tal cosa, porque me hizo. No, nosotros no estamos mal por lo que nos hicieron. Acuérdense el modelo ABC. Nosotros estamos mal no por lo que me hicieron, sino cómo procesé lo que me hicieron. ¿Sí? Eso puede ser intencional o puede ser intuitivo. En mi caso, con el tema de mi papá, fue intuitivo.
¿Yo por qué no caí en una depresión que sí mi hermana cayó? Porque intuitivamente como que a mí no me importó, por decir de alguna manera. Es decir, no fue que yo la tenía re clara. No, no tenía nada claro. Yo vivía porque el aire era gratis. Y le hacía lo que tenía que hacer en el momento. Había que estudiar, bueno, estudiaba. Había que vender diario, vendía diario. Había que robar pomelo a Onzain, y bueno, y ahí vamos a robar pomelo a Onzain también. ¿Sí? Vivía así. O sea, no es que, mirá, qué impresionante, porque él sí que desde chiquito fue maduro. Anda, ¿qué va a ser maduro? No, no era así. Entonces, ahora, nosotros tenemos que hacernos cargo. No podemos decir, digamos, no, yo estoy así porque me hicieron esto, porque yo perdí tal cosa, porque a mí no me salió tal otra, porque yo no alcancé lo que quería alcanzar. Yo estoy mal porque tomé mal las cosas. Entonces, si yo cambio la manera de valorar, voy a cambiar la manera de sentirme. ¿Sí? No podemos evitar, cuando las pérdidas son importantes, no podemos evitar pasar por todas las etapas del duelo. Sí, tenemos que pasar, debemos pasar. Sobre todo las últimas dos partes, que es la depresión y la aceptación. ¿Sí? Lo otro podemos pasar de diferente manera. Algunos ni siquiera entran como en gran shock por alguna razón de su biología, digamos, entran de manera, pero las dos últimas etapas todos vamos a pasar. Y tenemos que pasarlo inteligentemente, con conocimiento. Y entender los procesos. Una de las cosas que le pasa a las personas que están en depresión es que quieren salir rápido. Quieren salir rápido. Están desesperadas por salir rápido. Pero no le pasa solamente eso. Por ejemplo, a alguien que está en un accidente. Se rompió la pierna. Y una persona es muy activa. Está ahí 2 semanas con la pata arriba. No sabe qué hacer. Los piojos más chicos pesan 20 kilos y lo que tiene en la cabeza. Ahora, cuando la persona se pone en modo realista, sabe que, bueno, es así, sí, va a ser incómodo, sí, le va a doler acá, le va a doler, sí, pero bueno, y después cuando empieza a dar los primeros pasos, imagínate un deportista que ya quiere volver otra vez a hacer el deporte que hacía y tiene que esperar 3 meses, 2 meses. Y uno tiene que ser realista en los procesos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos ayuda a ser efectivos. ¿Sí? ¿Cómo enfrentar la tristeza? Consejos inútiles. No útiles. Bien, cuida tu mente y tu corazón, lo primero. ¿Sí? Cuidar la azotea. ¿Por qué? Y porque ahí está el secreto. Proverbios 4:20 al 24. Hay detalles muy, muy significativos. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Significa tu mente bien preparada. No se aparten de tus ojos y guárdala en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Fíjense las propiedades que tiene la palabra del Señor. ¿Sí? Cuando nosotros estamos atentos. Atento significa no solamente como ahora yo le veo a ustedes bastante atento, ¿sí? Sino que ustedes tienen que continuar estando atentos, volver a revisar. ¿Por qué? Porque ese tipo de entrenamiento, de aprendizaje, es lo que nos va a permitir que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando habla del corazón, acuérdense, significa guarda lo más profundo. Cuando habla de la mente, muchas veces hablamos más de los pensamientos, de la parte, digamos, más de razonamiento. Pero cuando se habla del corazón es donde se graban las cosas para que nos salgan automáticas. ¿Qué es lo que nos pasó a algunos hombres que éramos muy mujeriegos?
¿Qué nos pasó? Nosotros teníamos en nuestro corazón creencias erróneas y teníamos ignorancia de procesos. Entonces, ¿por qué creencia errónea? Y porque, bueno, el hombre, ¿sí? Así me conociste y todas esas estupideces que decimos los estúpidos. Los inteligentes. Entonces, pero a veces nosotros no entendemos que las heridas profundas de la infancia nos han dejado un vacío tan grande y nosotros tenemos ansiedad. Y la ansiedad nos hace buscar, digamos, ese amor de cualquier manera. Por eso a veces la ignorancia es el problema. Pero cuando nosotros fuimos instruidos por la palabra, Dios sanó nuestro corazón, ya dejamos de vivir esa vida. Y no quiere decir que no tengamos tentaciones. Sí, tenemos tentaciones, pero ya no tienen efecto. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos guardando nuestro corazón. Entonces ya tenemos otra clase de vida. Por eso la mejor manera para nosotros los muchachos, cuidar nuestro corazón, es estar en la palabra. Orar la palabra. Saber qué es lo que tengo que hacer por la palabra. No por lo que me dijo mi abuelo, mi abuela, mi tía. No, por lo que dice Dios. ¿Sí? Fíjese 23:7. Proverbio 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, nosotros tenemos que cuidar nuestra mente, cuidar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la creencia que nosotros tenemos es el pensamiento que nosotros vamos a tener y es la acción que al final vamos a tratar de lograr. Cuando suele ser un varón, rara vez la mujer, dice, mi amor, no sé lo que me pasó. Le dio, está linda, está buena. ¿Sí? Hola. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde viví? O sea, no es solamente que nosotros nos pasó, queríamos que nos pase, hicimos fuerza para que nos pase. A veces nomás no pensábamos que íbamos a lograr y por ahí se nos dio y nos sorprendimos. ¿Por qué? Porque nos dio bolilla y nosotros pensábamos que no iba. Y nos pescaron. No sé, mi amor, lo que me pasó. Va épico, vea. ¿Sí? Ahí es donde yo le digo a las mujeres, tienen mi habilitación para meterle un hermoso sopapo. ¿Sí? Por infeliz. ¿Cómo hacía eso? ¿Sí? Entonces, tal es el pensamiento. Cuando, digamos, siempre va a ocurrir que el pecado va a estar primero acá y después en cualquier otro lado donde usted se lo imagine. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que detener porque no podemos evitar por ahí el pensamiento en primera instancia. ¿Por qué? Porque viene el pensamiento. Pero la segunda instancia ya es nuestra administración. Entonces si nos pasó es porque administramos mal. Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ten cuidado con tu pensamiento, sos peligroso como un mono con chile, y todas esas cosas, ¿sí? Así que para los chileciteños después les explico qué es lo que significa eso. No te vayas a ser tonto. Entonces, en Juan capítulo 31, bueno, el Señor está enseñando algo muy precioso. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es permanecer en la palabra. ¿Qué significa permanecer en la palabra? Es que la palabra va a gobernar nuestra vida. Entonces, si la palabra gobierna nuestra vida, nosotros tenemos nuestro corazón bien entrenado. Pase lo que pase, nosotros tenemos una respuesta de parte de Dios. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una pérdida muy importante? Y bueno, recurrimos a 2 de Corintios capítulo 2, versículo 3. ¿Y qué dice? Que nuestro Dios, es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Cuando dice de toda consolación, ¿qué es lo que no puede consolar Dios? Nada, porque Él es de toda
consolación. Entonces, si nosotros no somos consolados es porque no nos dejamos consolar, no es porque Dios no tiene el poder para consolarnos, pero ese trabajo lo hace en comunión con nosotros, nosotros tenemos que ser cómplices de Dios en nuestra consolación. Por eso es tan importante cuidar nuestra mente, nuestro corazón. Fíjese Lucas capítulo 6, versículo 45. Dice más o menos: el hombre bueno, es decir, por ejemplo yo, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, el corazón, ¿qué es? Cerebro primitivo, donde grabamos la palabra, donde se establecen las creencias. ¿Sí? Donde se establece, entonces, cuando nosotros vamos a razonar, ¿qué vamos a razonar? Lo que creemos. Si no tenemos palabra de Dios, ¿qué vamos a procesar? Las mentiras del mundo. ¿Sí? ¿Y cómo nos va a ir? Y bueno, en fin. ¿Qué otro consejo importante? Si la palabra gobierna tu mente, tendrás paz y tienes poder. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poder de Dios. La palabra está viva, la palabra es eficaz, la palabra te ayuda a entender, a corregirte, a convencerte. La palabra que hace sabio al sencillo, alumbra los ojos. La palabra convierte al alma. Salmo número 19, versículo 7 en adelante. Entonces, es poder de Dios ¿para qué? Para enfrentar las dificultades, todas las dificultades. No me entraba todo ahí, por eso le puse las nomás, ¿sí? Pero todas las dificultades. Pero protege nuestras emociones. ¿Por qué? Nuestras emociones, ¿cómo son protegidas? Por lo que creemos. Yo me siento mal porque decidí, aunque inconscientemente, pensar mal. Y sí, pero a ver, ¿y si Andrea se va con otro? Vamos, esto no es imposible. ¿Por qué? Porque ¿de dónde va a encontrar un tipo más lindo que yo? Sí, ya saben, pero vamos al hipotético caso, que pudiera pasar una cosa de esa. ¿Sí? A ver, ¿dónde? Sí, todas las cualidades. No voy a empezar a hablar de mis cualidades. Entonces, ¿cómo yo enfrento eso? Y yo tengo que enfrentar primero con la palabra. ¿Cómo enfrento con la palabra? ¿Qué es lo que yo sé de Andrea? Que ella es un ser humano. ¿Y se puede equivocar? Sí. Me da rabia que se equivoca menos que yo, pero esa es otra historia. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué me dice Dios que tengo que hacer? Tengo que perdonarle. ¿Qué hace el perdón? Me sana a mí y le extiende un puente para que ella pueda sanar. El que no tiene palabra de Dios no puede hacer eso. No, ni a gancho. ¿Sí? Ni por más que se esfuerce no tiene poder. Ahora, ¿puede humillarse? Sí, pero eso perdonar no. ¿Por qué? Porque el perdón es poder de Dios solamente. No puedo perdonar humanamente. Lo más parecido al perdón humano es resignación. Y bueno, aguantarse. ¿Y por qué? Porque es preferible esto que lo otro, o sea, es un trueque malísimo. Pero el perdón es el mejor trueque. ¿Cómo yo sé que es el mejor trueque? Y porque no hay un trueque más grande de amor que la cruz. El justo por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. El que no tiene palabra de Dios no puede hacer, no tiene capacidad, no tiene espalda, no hay forma. Se va a morir amargado. Dios es nuestro gran recurso. ¿Sí? Dios es nuestro gran recurso. Filipenses 4:6 dice, por nada estén afanosos, por nada estén complicados emocionalmente, vamos a parafrasear. ¿Qué tenemos que hacer? Sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, en toda oración ruego y con acción de gracias.
Entonces, ¿qué hago? Me voy a Dios. Y voy y le digo, mire Señor, y le combino con Primera de Pedro, dice, echan mi ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de mí. Tengo que humillarme. ¿Por qué? Porque cuando yo soy manso y humilde de corazón, yo puedo hallar descanso para mi alma. ¿Sí? Entonces yo le entrego mi carga al Señor y le doy gracias. ¿Por qué? Porque Dios algo va a hacer. ¿Qué va a hacer Dios? No tengo la más pálida idea. Pero Dios puede cambiar mi circunstancia o cambiarme a mí en la circunstancia o hacer ambas cosas a la vez. Dios lo puede hacer, sí, o si no, no estaría yo acá con ustedes. No hay manera. ¿Sí? Entonces, Marcos 9, 23 y 24. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Por eso es, a ver, si Dios está con nosotros, tengo que practicar otra vez la del no. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, nosotros, Dios es nuestro recurso. Entonces el tesoro escondido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si revisamos eso, solamente eso de la Biblia, nosotros tenemos poder de Dios para hacer dulce. Por eso es que Dios es nuestro recurso más importante. ¿Para qué le sirvió, digamos, a esta persona que estuvo con el Señor? Bueno, el espíritu mudo y sordo, ¿sí?, salió de él y no entró más en él. Entonces, hermanos, Dios es nuestro gran recurso, pero para eso está la iglesia. ¿Sí? Porque en algún momento nosotros no vamos a poder solos. En algún momento, por más que yo sea el pastor, en algún momento yo no voy a poder, en algún momento Andrea no va a poder y vamos a necesitar la ayuda de ustedes. Pero necesitamos la ayuda de cristianos maduros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces la ayuda, yo tengo que filtrar la ayuda. Y si yo estoy mal, no puedo filtrar bien. Entonces necesito a alguien que verdaderamente yo pueda confiar. Pero nuestra confianza final nunca tiene que estar en el hombre. ¿Por qué? Porque yo tengo un pasaje bíblico que dice que es maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Que no podemos confiar en un ser humano? No, sino que nuestra confianza última no puede estar en el ser humano. Pero bendito es el hombre que confía en el Señor. Ahora el que confía en el hombre dice, ¿será como ese tamo en los sequedales del desierto? Vendrá el bien y no lo verá. Tenemos que aprender a contentarnos. ¿Por qué tenemos que aprender a contentarnos? Porque si no, no podemos pasar los dos últimos pasos del duelo. Y Pablo dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, cualquier pérdida. Nosotros tenemos el testimonio de don Gille Ávila, ¿sí?, que su yerno le asesinó a su hija, 113 puñaladas. A los 4 días, Gille Ávila estaba con su yerno en la cárcel haciéndole reconciliar con el Señor. Y Gille Ávila, humano, igual que nosotros. No, él no era humano. Y sí, pareciera ser, no era humano porque la mayor parte de los seres humanos no queremos entregarnos como se entregó él. Y no es solamente Gille Ávila. Escuchamos otros testimonios también de otros siervos de Dios que le pasó lo mismo. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que usar la palabra de Dios, es una espada de doble filo. ¿Sí? He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Hermanos queridos, yo suelo decir, si Andrea se llega a morir, ni se te ocurra, porque voy a pedir el divorcio. O sea, yo tengo que seguir siendo el pastor. Yo tengo que seguir alentándole a ustedes. Yo tengo que seguir teniendo hambre por ganar a ese que está todavía sin Cristo. ¿Por qué? Porque el que me debe completar primariamente es Dios. Andrea es añadidura. Está buena la añadidura. La mejor añadidura. Increíble. Bien. Entonces, no aferrarnos a lo terrenal.
No aferrarnos a lo terrenal, ¿no es cierto? Tiene que ver con esto que dice Pedro, como a extranjeros y peregrinos le hablo. Como extranjeros y peregrinos, esta no es nuestra patria. Un día nosotros vamos a morir, como dice mi hermana. ¿Sí? Un día vamos a perder todos nuestros seres queridos. Todos. Algunos lo perderé en cuotas, como me toca a mí, perder mi tío, perder mi papá, perder mi mamá. ¿Sí? Y en algún momento lo voy a perder todito juntos porque yo me voy a morir. Entonces, si yo pongo que no tenemos que aferrarnos a lo terrenal, y estoy hablando de las personas más valiosas para la vida de uno, cuanto más las cosas que son materiales. ¿Sí? ¿Por qué? Justamente 2 Corintios 4:18 nos dice, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que, para poder pasar todas esas pruebas, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Entonces, ante la vida, ¿dónde tengo que apoyarme? No en lo que veo, porque eso no es fe. Yo tengo que apoyarme en lo que no veo, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo termina este versículo 18? Dice, porque las cosas que se ven son temporales. Las vamos a perder, pero las que no se ven son eternas, lo que no vamos a perder. Lo que siempre va a estar con nosotros y es todo lo que importa, no lo que perece, sino lo que permanece. Lo que permanece. Ahora, ¿es simpático algunas pérdidas? No, obviamente, porque si no Dios no estaría dándonos todos estos recursos para enfrentar la aflicción que Él mismo dijo que vamos a tener. Y Pablo decía, tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo no se comparan con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. De hecho, que en el versículo 17 y 16 dice, aunque este viejo hombre exterior se va desgastando, dice Pablo, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Sí? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria. ¿Cuándo produce un eterno peso de gloria? Cuando nosotros por la palabra somos sabios para enfrentar todas las dificultades de la vida. Entonces, hermanos queridos, esto no es evangelio de la prosperidad. Dios te va a dar un carro, ¿sí? Te va a hacer rico, ¿sí? Vas a sembrar 10 y vas a cosechar millones. ¿Sí? Tercero, recordar esto. Somos falibles y los otros también. Somos falibles. Los otros también fallan. ¿Qué necesitamos cuando nosotros fallamos? Que nos ayuden a levantarnos. ¿Qué tenemos que hacer cuando el otro falla? Tenemos que ayudar a levantarle. Es básico. No hace falta ni siquiera ser inteligente. Con que 3 neuronas se te alineen ya tendría tener suficiente recurso. Entonces, cuando uno no quiere, es porque no quiere nomás. O sea, a veces no puedo, no quiero en realidad. ¿Por qué? Porque estoy caprichoso. ¿Qué significa estoy caprichoso? Y que soy un inmaduro, yo no sirvo para nada. Entonces, eso es lo que estoy diciendo de mí. No importa la postura que pongas, los títulos que pueda enarbolar. Y el recurso más importante, ¿no es cierto?, es sonríe, abraza, perdona, Dios te ama. Sí. Qué recurso más extraordinario de saber que Él nos ama. Y que si nosotros le sonreímos a alguien podemos alegrarle, mientras nosotros nos alegramos también. ¿Sí? Amén.